Hay momentos en los que el alma se quiebra sin hacer ruido. Momentos en los que la oscuridad no llega de golpe, sino que se va filtrando lentamente, cubriendo todo con una sombra que parece no tener fin. Es el instante en que la vida se detiene sin detenerse, cuando uno sigue respirando, caminando, cumpliendo con lo que debe hacer, pero algo en el interior se ha apagado. Esa es la primera señal del sufrimiento profundo, la pérdida del sentido. Durante mucho tiempo, uno intenta resistir. Trata de mantener el control, de sonreír, de seguir aparentando que todo está bien. Pero hay un punto en el que ya no se puede sostener la máscara. Es ahí cuando el alma se enfrenta a su verdad. Duele mirar hacia adentro, porque allí no solo están las heridas, sino también las mentiras que uno se ha contado durante años. Duele reconocer la fragilidad, la impotencia, la soledad. Y sin embargo, es justo en ese vacío donde comienza el llamado. No es un llamado que se escuche con los oídos, sino con el corazón. Un susurro que emerge desde lo más profundo, que pide volver a la fuente, recordar quién uno es realmente. Pero antes de escuchar esa voz, hay que atravesar el ruido del miedo. El miedo a perder lo que creemos que somos, el miedo a soltar, el miedo a aceptar que no tenemos el control. El sufrimiento es el lenguaje que usa el alma para despertar. Cuando todo lo demás falla, cuando ya no queda nada que sostener, la vida nos empuja hacia adentro. Y aunque al principio parezca una caída, en realidad es un retorno a lo esencial, a lo que no puede romperse ni desaparecer. Pero antes de llegar a ese punto, hay una travesía. Esa travesía es solitaria. Nadie puede recorrerla por nosotros. No hay atajos, no hay caminos seguros. Es un desierto espiritual, donde las certezas se derrumban y solo queda la fe como guía. Pero incluso la fe, en esos primeros momentos, parece distante, débil, casi inexistente. Es como caminar en la noche buscando una luz que aún no se ve. El alma, en su desesperación, intenta aferrarse a algo. Busca respuestas, busca señales, busca explicaciones. Pero el silencio de Dios duele más que cualquier herida. Se siente injusto, incomprensible. ¿Por qué calla cuando más lo necesitamos? ¿Por qué permite que el dolor nos consuma? Esas preguntas son parte del proceso. Y aunque parecen no tener respuesta, en realidad son la puerta hacia una comprensión más profunda. Porque Dios no calla, aunque parezca hacerlo. Él habla en la quietud, en lo invisible, en lo que el ego no puede entender. Cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, es porque el alma está siendo purificada. El fuego del dolor no llega para destruir, sino para limpiar lo que ya no pertenece. Y en medio de las lágrimas, algo comienza a transformarse. La fe no nace del éxito ni de la abundancia. Nace del abismo. Nace cuando uno ya no tiene nada más que perder y aún así decide seguir. Es en ese instante cuando se revela la verdadera conexión con lo divino. Ya no se trata de creer porque todo va bien, sino de creer incluso cuando todo parece perdido. Esa es la fe que construye una nueva vida, una que no depende de lo externo, sino de lo eterno. El alma que ha tocado fondo ya no ve la realidad con los mismos ojos. Donde antes había desesperación, empieza a aparecer una suave aceptación, no una resignación pasiva, sino una comprensión profunda, que todo, incluso el dolor, tiene un propósito, que nada es casual, que cada pérdida, cada fracaso, cada silencio estaban preparando el terreno para algo más grande. Y entonces, lentamente, la oscuridad comienza a disiparse. No porque desaparezca del todo, sino porque uno aprende a mirarla con compasión. El miedo se convierte en maestro, el sufrimiento en guía. Lo que antes parecía castigo, ahora se revela como una oportunidad. Dios no nos quita cosas para castigarnos, sino para enseñarnos a ver más allá de lo que creíamos necesitar. Hay una fuerza divina que actúa en el fondo de toda herida. Aunque no la entendamos, aunque duela, aunque nos cueste aceptarla,
Esa fuerza trabaja en silencio, moldeando el alma, purificándola, preparándola para algo más. Pero para descubrirlo, hay que rendirse. No en el sentido de renunciar, sino de entregarse. Dejar de luchar contra lo inevitable y permitir que la vida haga su obra. Esa rendición es el acto más poderoso del espíritu. Es reconocer que no somos los dueños del camino, sino peregrinos en él. Que la vida no nos pertenece, sino que nos atraviesa. Que el control es una ilusión y que solo cuando soltamos esa ilusión aparece la verdadera libertad. Entonces comienza un despertar. No ocurre de un día para otro, ni con señales espectaculares. Ocurre en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en el silencio de la mañana, en la respiración que vuelve a sentirse sagrada. La fe se convierte en una presencia constante, no en una emoción pasajera. Ya no se busca a Dios en lo lejano, porque se comprende que Él nunca se fue. Estaba ahí, esperando pacientemente a que el alma se detuviera a escucharlo. En ese punto, la vida empieza a tomar un nuevo sentido. El propósito no se revela como una meta o una promesa, sino como un estado de conciencia. No se trata de hacer más, sino de ser más, de vivir desde el amor, no desde el miedo, de mirar con los ojos del alma, no con los del ego. Pero antes de llegar ahí, hay pruebas. El alma que busca la luz debe atravesar la sombra, no para sufrir, sino para purificarse. Cada caída es una oportunidad para elevarse, cada pérdida una invitación a confiar. Dios no nos abandona en la oscuridad, nos entrena en ella, nos enseña a caminar sin ver, a confiar sin entender. El camino espiritual no se mide por cuántas veces uno triunfa, sino por cuántas veces elige volver a levantarse. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en permitir que el dolor nos transforme. Cuando se comprende esto, ya nada vuelve a ser igual. El alma empieza a recordar su origen. Recuerda que fue creada desde la luz y que ninguna oscuridad puede apagarla. Recuerda que la fe no es una idea, sino una energía viva que sostiene el universo. Recuerda que el propósito no es algo que se busca, sino algo que se manifiesta cuando uno vive en alineación con lo divino. En ese recordar, el miedo pierde poder. La culpa se disuelve, el pasado deja de ser una carga. Ya no hay necesidad de controlar, de planificar, de resistir. Solo queda la entrega, y en esa entrega la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino del estado del alma. Esa paz es la señal de que el alma ha comenzado a sanar. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió adentro. Lo que antes era lucha, ahora es comprensión. Lo que antes era vacío, ahora es espacio para lo nuevo. Dios se hace presente en todo, incluso en lo que duele. Así, el sufrimiento pierde su rostro amenazante. Se convierte en un maestro silencioso, en un puente hacia la sabiduría. Ya no se huye del dolor, se lo abraza, porque se comprende que detrás de cada prueba hay un mensaje divino, una oportunidad de crecimiento, un llamado al amor. Y aunque el camino sigue siendo incierto, el alma ya no teme. Sabe que cada paso, incluso los que parecen errores, la están llevando hacia el propósito. Sabe que no está sola, que la presencia divina la acompaña en todo momento, guiándola, sosteniéndola, transformándola. Entonces la fe deja de ser una esperanza lejana y se convierte en certeza. Una certeza silenciosa, profunda, que no necesita palabras. Ya no hay ansiedad por el futuro, ni remordimiento por el pasado. Solo existe el presente, el instante donde habita Dios. El alma despierta a una verdad sencilla pero poderosa, que la vida no es un castigo ni una prueba, sino una oportunidad para recordar lo que somos. Que cada experiencia, incluso las más dolorosas, son parte de un plan perfecto. Que todo lo que parecía perdido en realidad estaba siendo redirigido hacia un propósito mayor. Esa comprensión lo cambia todo. Lo que antes generaba miedo, ahora genera gratitud. Lo que antes parecía injusto, ahora se percibe como necesario.
Porque el alma entiende que cada herida fue el instrumento de una enseñanza, cada caída un llamado al despertar. Así comienza la transformación interior. El fuego que antes quemaba ahora ilumina. El dolor que antes destruía ahora purifica. La fe deja de ser un refugio temporal para convertirse en una forma de vivir. Y en ese punto, el alma empieza a experimentar la presencia divina en todas las cosas. En el viento que acaricia, en la mirada de otro ser, en la belleza simple del silencio. Todo se vuelve sagrado, porque todo revela un fragmento del Creador. Pero el proceso no termina aquí. La fe, una vez encendida, debe cultivarse, porque el ego intentará volver. El miedo querrá recuperar su trono. Y será entonces cuando el alma, fortalecida por el sufrimiento y guiada por la gracia, deberá recordar quién es. Recordar que no hay oscuridad que no conduzca a la luz, que no hay dolor que no esconda una bendición, que no hay pérdida que no sea también un renacer. Así, la vida se convierte en un viaje constante hacia lo eterno. Un viaje donde cada paso, por más incierto que parezca, es parte del plan divino. Y aunque el alma todavía tenga heridas, ya no las ve como debilidades, sino como marcas de su despertar. Porque solo quien ha pasado por la noche más oscura puede reconocer el valor de la luz. Solo quien ha caído puede comprender el poder de levantarse. Y solo quien ha sufrido profundamente puede amar de verdad. El alma que ha despertado no busca escapar de la vida, sino vivirla plenamente, con fe, con entrega, con propósito. Ya no teme al dolor, porque sabe que detrás de todo hay un Dios que transforma cada lágrima en sabiduría. Y mientras camina, con el corazón abierto y la mirada limpia, comprende que todo lo que alguna vez pareció un final era, en realidad, un principio. Cuando el alma ha atravesado el fuego del dolor y ha aprendido a escuchar en el silencio, algo dentro de ella comienza a brillar con una claridad nueva. Ya no necesita buscar respuestas afuera porque las encuentra dentro. Ya no necesita pedir señales porque se ha convertido en una. La fe, antes incierta, ahora arde con la fuerza de una verdad inquebrantable. Todo lo que antes parecía pérdida, ahora se revela como preparación. El alma entiende que la oscuridad nunca fue enemiga, sino aliada. Que cada caída tenía un propósito y que cada lágrima regó el terreno donde ahora florece la sabiduría. En ese instante, lo divino deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. No hay distancia entre Dios y el ser, porque el alma finalmente ha recordado su origen. El silencio interior se vuelve paz, la paz se vuelve fuerza y la fuerza se transforma en propósito. La vida ya no se vive por costumbre, sino con conciencia. Cada respiración es una plegaria, cada paso una afirmación de fe. El alma ya no teme lo desconocido, porque ha aprendido que lo desconocido es el lenguaje del Creador. Entonces llega el momento en que la vida, que antes fue campo de batalla, se convierte en un templo. Todo lo que alguna vez dolió, ahora tiene sentido. Todo lo que parecía injusto se transforma en comprensión. La mente se rinde, el ego desaparece y lo único que queda es la presencia, pura, infinita, eterna. Y en esa presencia ocurre algo indescriptible. Es como si todo el universo se detuviera por un segundo para revelar su verdad. No hay separación entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Todo está unido. Todo vibra con la misma energía, el mismo amor, la misma conciencia. El alma comprende entonces que no fue creada para sobrevivir, sino para manifestar la luz. Que su propósito no era acumular, sino despertar. Que el verdadero poder no está en controlar, sino en confiar. Que la grandeza no está en imponerse al mundo, sino en servirlo con amor. Ese es el instante del renacimiento. No hay truenos ni milagros visibles. Solo una certeza profunda que cambia todo. El alma sabe quién es. Ya no se siente pequeña, ni rota, ni perdida. Se reconoce parte del todo. Comprende que Dios no está lejos, ni arriba, ni afuera.
Está en cada célula, en cada pensamiento, en cada mirada, en cada silencio. El miedo se disuelve como humo en el aire. La culpa se transforma en perdón. Y lo que alguna vez fue una vida fragmentada se une en una sola dirección, la del amor. Porque el amor no es solo un sentimiento, es el pulso mismo del universo. Es la fuerza que mueve galaxias, que sana heridas, que levanta al caído, que transforma al ser humano en reflejo de lo divino. Y es ahí, justo ahí, donde el alma se levanta. Ya no desde la debilidad, sino desde la fe. Ya no como quien busca salvación, sino como quien se ha convertido en ella. La oscuridad ya no puede tocarla, porque ha aprendido a brillar desde dentro. Su fuego no destruye, ilumina. La voz interior, la misma que una vez se confundía con el eco del dolor, ahora resuena con poder. Todo lo que viviste tenía un propósito. Todo lo que perdiste te trajo hasta aquí. Nada fue en vano. Cada herida fue el inicio de tu transformación. Ahora eres quien siempre debiste ser, y entonces el alma avanza. No busca el camino, porque se ha convertido en el camino. No espera milagros, porque su existencia es el milagro. No teme al futuro, porque sabe que el futuro está en las manos de aquel que nunca la abandonó. La fe se hace acción. La luz interior comienza a tocar a otros. Lo que antes fue dolor se convierte en enseñanza. Lo que antes fue oscuridad ahora guía a los que aún caminan entre sombras. Porque quien ha resucitado en el Espíritu no guarda su fuego, lo comparte. Sabe que el propósito más grande no es alcanzar la luz, sino ser un canal de ella. Y en ese instante final, cuando el alma mira atrás y ve todo el camino recorrido, no hay lamento, solo gratitud. Gratitud por el dolor, por el silencio, por las noches vacías, por los días sin esperanza. Porque fueron esos momentos los que la llevaron a despertar. Porque sin ellos nunca habría conocido su verdadera fuerza. Ya no hay separación entre el hombre y Dios. Solo queda unidad, solo queda amor. El alma, que un día cayó en la oscuridad, ahora se eleva con alas de luz. Su fuego, purificado por el sufrimiento, ya no arde de desesperación, sino de propósito divino. Y cuando finalmente mira hacia el cielo, comprende que no busca a Dios. Lo recuerda. Porque Él siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que el alma regresara a casa. El silencio se convierte en himno, la fe en certeza, el propósito en destino, y en ese instante eterno, el alma renace.